Estás viendo Entre Periodistas. Entre Periodistas. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Entre Periodistas, periodismo de verdad. Nos acompaña hoy una especialista del periodismo de datos, una mujer reconocida por el trabajo objetivo y profundo con el que trabaja los datos, las informaciones sensibles y sociales que resuelven problemas. Ella ha trabajado también como productora de televisión, de radio y en la prensa escrita tiene su aval. Ella es Deyanira Polanco. Bienvenida, Deyanira. Muchísimas gracias, me siento muy, pero muy honrada de compartir con ustedes en este espacio Entre Periodistas. Esto es Entre Periodistas y Entre Periodistas nos entendemos perfectamente y conocemos todo. Por eso admiramos mucho, Deyanira, tu trabajo, porque sabemos que es muy serio y ya es digno de premios. Por ejemplo, en este periodismo de datos que estamos compartiendo con los televidentes, es un tema que desde hace mucho tiempo se ha venido trabajando. El periodismo siempre necesita un apoyo de la información de lo que ocurrió antes, de los archivos, diríamos, ¿verdad? Así es. Pero ahora como que el periodismo de datos es un protagonista, o sea, se puede trabajar de manera independiente. Tú que estás de lleno en esto, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo haces para que los datos que están ahí archivados tengan ese valor que están teniendo en tu redacción? Mira, el periodismo de datos se ha usado siempre, como tú dices, sobre todo el listín diario. Cuando tú buscas los archivos, tú ves que los grandes reportajes están avalados con cifras muy importantes. Sí. Pero ahora resulta que hay una facilidad y son las herramientas digitales que están disponibles para uno usarla y que sea mucho más fácil lectura, más entendible, para cotejar los datos incluso, pero también hay que darle un mérito, sobre todo al gobierno, creo, a la Dirección de Ética, que ha implementado lo que son datos abiertos y por la misma ley que obliga a las instituciones a facilitar por libre acceso a la información, esas informaciones. Que hay retrasos, sí hay retrasos. Que hay instituciones que te barajan y te dicen pase por aquí, vamos a hacerte, venga para que me haga una entrevista, pero sí hay muchos datos importantes que reflejan realidades, como mira que acabo de ganar el premio Oro y fue con un reportaje sobre los accidentes de tránsito. De accidentes de tránsito, de número hay mucho, se escribe mucho, pero la idea cuando me surgió de hacer el trabajo, que ni siquiera a don Miguel se lo dije de una vez, porque se iba a motivar y entonces iba a ser más rápido. Claro, claro. Comencé pensando en que no solo decirle a la gente cuántos muertos o cuántos lesionados, sino profundizar más. ¿Qué es lo que está pasando? Ir al fondo del problema, claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué se gasta en todo esto? ¿Cuál es el drama humano cuando se lesiona el cabeza de hogar o la cabeza de hogar en un accidente de tránsito, etcétera? Y por ahí entonces fuimos profundizando, hasta en el desarrollo del reportaje, encontrar datos que ni yo misma pensé que lo iba a encontrar. Importantísimo. Sí. Que podrían entonces poner en alerta a las autoridades y a la sociedad. O sea, es un periodismo que aporta. Sí. Periodismo de datos, tú lo refrescas, lo traes de un archivo ya guardado, aunque sea digital, que está ahí. Todo el mundo tiene acceso, pero pocas personas acceden a datos de que déjame ver cuántos muertos hubo. Sin embargo, el periodista se lo refresca, se lo expone y es un trabajo social que se realiza. Yo sé que no lo hiciste para ganar el premio, pero fue premiado por la seriedad con la que se elaboró y con lo que ayudó, porque puso en alerta a muchos sectores que están relacionados con esto y al mismo conductor y a las personas, todo el que maneja o que camina a pie por la calle, lo puso en alerta. ¿Por qué crees tú que recibiste ese premio de oro? ¿Por qué específicamente? Bueno, doña Milagros, cuando yo recibí el premio, se me acercó y me hizo una síntesis del trabajo. Ortiz Bosch, la directora de Ética, de la Comisión de Ética Gubernamental. Y se me acerca y me dice, me encantó
todo el trabajo, tal cosa, ¿cómo pudiste hacer visible, cómo usaste estas herramientas donde tú podías ver todo? Sí, Me claramente. dijo, mira, lo de la cobertura en salud, o sea, Sí. eso te ayuda Todo. porque Fue como un diagnóstico completo. ellos hicieron una valoración al trabajo. Cuando comenzamos a pedirle, por ejemplo, en la Cisalril y en Idopril, que Idopril es el que tiene la cobertura para los que tienen los accidentes, los trabajadores que tienen accidentes, no importa el tipo de accidente que tenga, y la Cisalril como órgano regulador de todo el sistema de la seguridad social en esa materia, yo dije, bueno, pero esta gente son los que saben cuánto se gasta. Lo hicimos por la vía correspondiente, duran 10 días reglamentarios para entregártelo. Después que tú tienes ese grueso, entonces lo que hice fue poner la realidad de los accidentes en unos carritos que muestra cuánto accidente hubo, qué tipo de vehículos. Señores, la motocicleta involucra el 70% de los accidentes de tránsito. Y van mirando el celular así. Pero un dato tan importante como que en ese periodo que fue 2020 hasta agosto 2024, solo SENASA autorizó la colocación de más de 50,000 clavos y otras prótesis. Que es terrible eso. Es para que ustedes vean que los accidentes no solo la muerte, y las secuelas que quedan de ahí, Sí. las personas que quedan con lesiones de por vida. Sí, sí, lo familiar y los gastos, todo lo que envuelve el sistema de salud, que tiene que hacer una inversión para eso también. La idea básica, ya la conclusión de ese trabajo es que apliquen acciones. Sí. Porque te hicimos el diagnóstico, Hay una realidad te presentamos ahí muy todo. fuerte. Aquí no se trata de arreglar carreteras simplemente. Aquí se trata de que haya régimen de consecuencia, que la ley lo tiene, Sí. para que implementen una política pública que aumente la educación vial, que no lo tenemos. Sí. Siendo número 1 en la región con accidente y muerte por accidente de No lo tránsito, tenemos. y aquí a los muchachos no se les da clase de educación Fíjate, vial. no se trata exactamente de criticar el gobierno, No, criticar para acciones, nada. se trata de reflejar una realidad, ¿verdad? Fíjense, Así los es. periodistas, bueno, es muy importante, los nuevos, que vean este detalle. No se trata de hacer un escándalo, se trata Un de aporte. mostrar una realidad para que se solucione. Es un aporte, Porque lo así importante no es señalarlo y quedarse ahí, como hace mucha gente, que señala lo que está mal y se queda mudo. Sin embargo, el periodismo tiene esa facilidad de que aporta soluciones, sugiere, ¿verdad?, situaciones así. Mira, Wendy, y como esto es entre periodistas, y nada más con tenerte a ti, a don Miguel, le sirve de referente, Claro, sobre a todo muchos a periodistas. muchos periodistas, nosotros que estamos en ejercicio, y a los nuevos. Sí. Mira, a los datos no hay que tenerle miedo, pero tú no puedes andar con prisa con los datos. Sí, hay que visualizarlo bien. Y tú tienes que saber, es como la inteligencia artificial. Sí. La inteligencia artificial te facilita todo, pero si tú no le planteas lo que tú quieres, Claro. no te va a ayudar. No, y en este tiempo que hay tantos datos, también hay que saber distinguir el real y el no real, el manipulado, el verdadero y el falso. Ese es un doble trabajo también, de Yanira, bien incómodo. No es tan fácil, pero también tienes que tener conocimiento de Excel, buscar tus hojas de cálculo, hacer tú mismo, no llevarte de que hay un programa que me lo Sí, suma y no, me no, lo no. resta. Sí, porque esta juventud quiere hacerlo todo muy rápido. No, pero se puede. Sí, señores, Deyanira tiene 18 años trabajando ya en el Listín Diario, es una Así periodista de la parte digital, por eso ya trabaja con los datos, porque está concentrada en esto. Ya tienes un tiempo importante en el periódico Prensa, el líder de la prensa nacional, Deyanira. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en este medio tan Mira, importante? Wendy, yo te voy a decir una cosa. Mi mamá era una dirigente campesina y mi papá agricultor. Yo quería estudiar periodismo porque yo veía a mi mamá que luchaba para que haya agua potable y lo lograban. Y luchaba para eso. Y yo decía, pero aquí tiene que haber un periodista para que ayude a esta gente. O sea, un compromiso social desde que yo estaba en el campo. Viviente. Pero jamás yo pensé que yo iba a trabajar en el Listín Diario porque yo ya te dije de quién era hija. Sí. Bueno, pues se me da la oportunidad de ingresar al periódico en 2006, yo trabajando precisamente en el Ministerio de la Mujer, ganando más dinero y con más flexibilidad de horario. Y yo dije, no, pero esta es mi oportunidad. Claro, de desarrollarme en mi profesión. Y en el Listín Diario, yo quería escribir en el Listín Diario. Y cuando la primera actividad que hay familiar,
es Día de la Madre y no puedo participar porque me tocó Día de la Madre trabajar. Y dice mi papá, oh, tú no querías listín diario. Oh, ahí Coge está. el listín diario. Y mi Sí. mamá dijo, que se quede ahí, que esa es la tú ves. oportunidad de su vida. Oh, pero claro, porque el periodista tiene que estar donde está el periodismo. De verdad que trabajar prensa escrita, aunque la radio siempre fue mi pasión, Sí. pero me ha servido de mucho, sobre todo por las oportunidades que tenemos allá. Sí. Las oportunidades de que si tú crees que tú puedes hacer ese trabajo, tú lo planteas y te dicen, escríbelo. Sí. Y Hay yo- libertad, democracia. demasiado, diría Pues- yo. Yo a veces digo, mira, yo tengo tal tema, yo digo el tema que tengo y yo he escuchado precisamente a Don Miguel que dice, la página 2, dale la página 2 al De trabajo una de vez. Yanira. O sea, es una confianza que tú te ganas con el tiempo y con la responsabilidad que tú asumes. Sí, sí, porque se toma en cuenta, Deyanira, que el periodista hace las cosas bien cuando se siente identificado con el tema. Entonces, es bien sabido en el medio, en la parte ejecutiva directiva, que cuando un periodista quiere hacer algo, pues hay que darle la oportunidad lo para que lo tenemos. haga, porque no es lo mismo una asignación. Deyanira, vete al hospital cuando tú tal vez en tu mente estás pensando en las escuelas o en la justicia. Pues, entonces, eso es un elemento importante para que los medios estén arriba y que este medio ha conservado el liderazgo, porque es un medio abierto, objetivo, preciso, y a los periodistas les da su tiempo también. Y ¿no? volviendo a tu pregunta, en el digital, yo creo que nada mejor me hubiera pasado en mi vida que trabajar en el digital. Te encanta esa parte. Oye, ¿por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en el digital, comenzamos en el 2006, que fue el lanzamiento, el boom del listín diario digital, había personas incluso que nos querían denigrar. Y yo tenía una visión más amplia. Yo decía, pero a ti te van a leer 100,000 Más ejemplares, te personas. van a leer 100,000. Yo decía Ajá. en el impreso, y a mí me van a leer millones. Eso se llama visión. Yo decía, me van a Televisión. leer millones y me gustó tanto, y siempre, el director lo sabe, a Sí, mí así siempre es. me ha gustado estar en el digital, que sin yo ser editora, yo lo hago como una responsabilidad personal. Sí. O sea, yo veo una nota y yo le digo, párenla, espérense, yo me O quedo confirme. ahí, vamos a confrontar, yo llamo de nuevo al periodista que lo pasó, yo le hago sugerencia y no lo hago con protagonismo porque nadie me está mirando. Eso se llama compromiso social. Compromiso Deyanira. social. El periodista que trabaja consciente de lo que está haciendo y con vocación. Eso me gusta Eso es lo mucho. importante. Tú estuviste anteriormente a la prensa escrita, que has hecho un trabajo extraordinario en radio, ¿verdad? Tuviste 4 años en CDN, que es otro medio líder, líder de los medios de comunicación. Tu Sí. experiencia ahí en esa radio, que fue Los Tus Pininos, comparado con lo que es ahora, Deyanira, con tantos programas de radio informales, ¿verdad? Espontáneos, que son muy bien vistos y popularizados, pero que son a veces observados. La espontaneidad y la variedad de programas que hay, y ver que también se conservan los tradicionales. O sea, tú que comenzaste por ahí, ¿cómo tú visualizas estos dos pilares? Mira, la radio, cuando yo comencé en CDN, cadena de noticias, ese era el boom. Sí. O sea, aquí habían unos noticieros, Radio Popular, Radio 1000, pero cadena de noticias era el número 1. Ahí duramos 4 años, que también fue aprendizaje. Sí, Yo tenía unos Se maestros. trabaja rápido en la radio. Eso, Y preciso, y conciso, directo. pero Pues esa no se puede precisión, perder tiempo. esa precisión es la que te da agilidad. Sí. O sea, tú tenías que producir noticias el día entero y no solo eso. Para los boletines de la tarde, tú tenías que reciclar y darle una vuelta, como decimos así. Sí. Entonces, Actualizarlo, más o menos. actualizarlo. Tú tenías que cuidar una dicción, tú tenías que reportar no lo que sea, porque al final tú ibas a dar tu nombre. Entonces tú tenías que hacer tu mejor reporte. Sí. Y a mí me encantaba mucho la radio, tanto así que yo he trabajado radio siempre. Sí. Ahora, señores. Todavía porque lo trabajas, la tienes un tecnología, programa, ¿no? Sí, pero ahora lo tengo en la modernidad, en el podcast. En el podcast que... Entonces, la radio te proyecta muchísimo, pero para nadie es un secreto que la radio que se está escuchando ahora es la radio like. Sí. Y donde Y que la gente prefiere. la que la gente está prefiriendo, que yo creo que ese boom va a ir bajando por la calidad de muchos de ellos. Sí. No cuestiono todo, pero hay uno que no le está gustando a todo el mundo. O sea, Sí, sí. tienen, Lo están viendo. que tienen se le popularidad, está yendo la pero mano. se les está Como que se yendo les va la mano. mano a Se algunos, les va ¿verdad? de las manos.
Sin embargo, hay como una guerra porque hay algunos que sí defienden el periodismo tradicional y se mantienen en sus programas formales para ir combatiendo eso poco a poco y convencer a la audiencia de que el periodismo no es a veces el formato, ni la plataforma, ni la herramienta, sino el fondo, que es la objetividad y hacer un trabajo que resuelva situaciones, Así que es. llegue a una consecuencia. Así es, Wendy, porque hay que seguir abogando por lo bueno, por la calidad. Y ¿Tú no apuestas estar a que buscando continuemos likes. con el periodismo formal? Claro que sí. Aunque sea un poquito más relajado de lo tradicional y lo formal Yo que duré era 12 años antes. con un programa de radio y yo dije, no, esto no lo está oyendo ni mi familia. Porque la radio, la gente está con la Consciente. música, la gente que está Sí. buscando las redes sociales, Sí. YouTube y todo eso. Entonces yo ahora tengo de Yanira en altavoz, se llama mi podcast, que Ajá. estoy feliz porque comencé con el impulso de algunos periodistas y con miedo, con mucho miedo, porque hay unos monstruos en las redes sociales que pegan mucho, que están enganchando mucho, Sí, sí. más no están educando. Exactamente, y hacen daño entonces al que sí quiere hacer el Pero trabajo. no le hacen Porque daño. comienzan a competir, yo tengo tantos likes, tú tienes poquito, tú tienes... Entonces yo les digo a los periodistas que Pero quieren es el hacer este fondo. tipo de periodismo, no busque like. Sí. Si 100 vieron tu contenido y le gustaron, yo te voy a decir, yo tengo alrededor de 10 o 12 entrevistas y yo tengo 2.000 horas de reproducción. ¿Tú ves? O sea que 2.000 horas de reproducción. sí, que sí En se ve. Claro. Si yo puse una entrevista, mi primera entrevista fue con Edith Febles. Yo le dije a Edith que quería hacer un podcast y entonces ella me dijo, hace tiempo que tú tenías que hacerlo. Ella estaba muy enferma cuando eso. Me llamó como 5 veces en la semana. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? dispuesta, Arranca, esas son de las arranca. periodistas duras que han Arranca. llegado lejos por su esfuerzo. Y me arranca, llega a donde Anibel Carrosario, que yo quiero hacer eso. Tú eres buena, tú tienes que hacerlo. Y yo, bueno, pues yo la voy a entrevistar a ustedes. Vamos, claro, Edith fue, hasta se mojó una muchacha que estaba enferma, arrancamos. con tal de apoyar. Le digo al doctor José Joaquín Puello, me dice, yo ese día que tú me estás diciendo tengo cirugía, pero del quirófano voy para allá. Ah, ¿Tú sabes cuántas horas de La- reproducción tiene? Sí. 570. Ah, tú ves. Entonces, Es que ellos me han todo dicho, con y otra dedicación gente, se puede. sigue haciéndolo, que la Claro. educación hay que seguirla llevando. Sí, y sí, sí, entonces, ese tipo de contenido siempre llega Sí. y es el que va a sobrevivir, tú oye, ante Sí. tantas agonías. me siento también honrada, por ejemplo, a la doctora Daisy Acosta, psiquiatra, Sí. científica reconocida, sí. dominicana, Sí, y me sí. llamó y me dijo, yo quiero que tú me entrevistes. Ah, tú Entonces, ves. al paso, ok, que no va generando, Ha ido pero progresando. y hay que hacer proyectos propios. Claro, claro. Si usted tiene 1.000 seguidores en las redes sociales, ponle contenido de calidad. Sí, eso es lo que siempre se recomienda de Yanira. Y muchos periodistas tienen la capacidad, pero no se atreven a lanzarse en el emprendedurismo. Tú lo has hecho, has creado tu propio programa, pero ya habías hecho uno previo, ¿no? En el Ministerio de la Mujer. Ah, sí, yo... Cuéntanos sobre esto, de quién surgió la idea y qué lograron con ese programa. Bueno, mira, yo De trabajaba... los derechos de la mujer se Sí, llamaba, ¿no? Mujer conoce tus derechos. Ajá. Yo trabajaba en relaciones públicas antes de entrar al listín. Bueno, yo dejé el Ministerio de la Mujer para irme al listín. Cuando yo renuncio, me dice doña Gladys Gutiérrez, que era la ministra, me dice, tú no te me puedes ir así. Tienes que quedarte con nosotros. Yo ayudaba, yo producía el programa, pero no salía al aire. Me dice ella, tú tienes que quedarte con nosotros haciendo el programa. Entonces, yo lo hablé en el periódico, era una vez a la semana, me dijeron que sí, y me quedé con un contrato haciendo el programa Mujer Conoce Tus Derechos. ¿A quién yo entrevistaba ahí? Era informando y educando sobre Educando. qué es lo que la mujer ¿Cuáles son tiene los que hacer. derechos cuando tú te sientes amenazada, cuando alguien vulnera cualquiera Educativo de e tus derechos? ilustrativo. Entonces llevábamos a las abogadas, a las psicólogas, fiscales iban a entrevistarse, iban víctimas también. Sí. Hay para hacerte un caso, porque ya tenemos poco tiempo, una anécdota, pues un día fue una muchacha que había puesto una denuncia contra un cantante agresor y ella fue a retirarla en el aire y resulta que de ahí mismo, de la fiscalía, nos llamaron, a esa mujer hay que darle protección. Oh. Ella está actuando bajo amenaza y ¿tú ciertamente ves? era así. Así mismo. Sí. Entonces, fue muy útil Muy entonces este útil el programa. programa. Fíjense, señores, que los programas que, o sea, los periodistas que están en el gobierno,
trabajando esas funciones de relaciones públicas, pueden aportar con su experiencia periodística, no necesariamente es ser político, pertenecer. No, claro Tú que sabes no. que al periodista se le juzga mucho a veces cuando ocupa una posición en el gobierno. Y fíjense cómo Deyanira Polanco, siendo relacionista pública de esa institución del gobierno, aportó. Claro. Y hizo su trabajo claramente, eso es aplaudible y es bueno para las nuevas generaciones que no tengan limitaciones. Si un día tienen que ir a ocupar un puesto público, es hasta una experiencia maravillosa, ¿no? Tú que lo has Claro. vivido. Es que hasta un derecho, porque tú pagas los impuestos. Tú tienes derecho a trabajar en el gobierno. Todo el mundo. Y tú tienes derecho a también hacer un trabajo de concientización. Nosotros como periodistas lo hacemos Sí. y no estamos ni siquiera ni atacando a nadie. Es igual que los trabajos Un trabajo sociales que social, tú exacto. haces. Cuando tú vas, que muere alguien y tú haces una empatía y tú coges el contacto de esa persona. Hagan un trabajo con amor y con responsabilidad sobre Claro. todo. Ahora, lo que hay que ser ético, Deyanira, si estás en el gobierno, tienes que saber que estás en el gobierno. Los periodistas generalmente a veces se les zafa y actúan como periodistas de manera crítica, pero si estás en el gobierno, asume que estás defendiendo la imagen de esa institución o de esa cosa. Si estás en la silla del periodismo, pues entonces haces el trabajo, se permite, porque eso es parte de la No, pero experiencia. yo tengo un criterio distinto. O sea, yo trabajo en una institución, yo velo por la institución, pero No deja de ser periodista. yo soy periodista primero. Si hay algo que hay que decirle al gobierno, Se lo dice. se lo decimos. Y no La tenemos primera que ver con crítica. eso. Claro, nosotros le dimos a las autoridades cuando el COVID. Sí. Cuando no había cama, nosotros con mucha responsabilidad Estando, decíamos que no había siendo cama. empleada del gobierno. Para ese entonces no lo era, pero te digo, si lo fuera, Lo hubiese yo hecho. lo hubiera hecho igualito. Ok. En el tema de género, Deyanira, que estuviste trabajando en INTEC, ¿verdad? Fuiste premiada en INTEC con un INTEC. tema. Ese tema del género a mí me llama mucho la atención, porque siento que no es bien comprendido, que no es bien entendido. Se malinterpreta cuando hablamos de género y cuando hablamos de periodismo de género, la gente no entiende bien. ¿Cuál es tu visión sobre este tipo de periodismo que defiende a la mujer o los términos que se usan para referirse a todo lo relacionado con la mujer? Tú lo dijiste. Lo que nos hunde son los términos. ¿Por qué? Porque como seres humanos lo que tenemos que luchar es por la igualdad y la equidad. Sí. Simplemente. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres? Los mismos de los hombres, los derechos humanos. Sí. Entonces, pero quieren vulnerarlo siempre. Entonces, Sí. ¿qué hacemos? Concientizarla de que no, tú tienes el mismo Tiene que derecho, respetar. pero tiene que haber un manejo muy delicado en eso. Yo gané ese concurso, era también inquieta, porque oigo en todos los medios de comunicación, las llamadas feministas y todo el mundo, Sí. de que la violencia psicológica, vamos a investigar cuál es la violencia psicológica. Específicamente, La para violencia decirle a la psicológica es que tu marido llegue con una pistola y te la ponga en la mesa y te diga, tráeme la comida, tráeme la Sí. comida. Entonces, O una palabra ofensiva una también. palabra ofensiva, pero yo te estoy diciendo, eso es terror psicológico. Sí, sí, claro. Entonces, de ese terror psicológico están las fiscalías llenas de denuncias. Sí. Y cuando vamos a buscar sentencia, No. Wendy, un trabajo, porque no teníamos todo lo que tenemos ahora, las herramientas. sí. No había TikTok, no había Instagram, el Facebook apenas en pañales. Buscar en esos archivos de las fiscalías, y cuando busco y busco, 3 condenas y miles de demandas, denuncias, y solo 3 condenas. Y resulta que ninguno de los 3 fue a prisión nunca. Y el que Solamente fue una condena, pero no aparecieron, eran No, prófugos. que no la ejecutaron. El juez de la ejecución de la pena nunca la ejecutó. Es que no se le está dando importancia No a las se le está- denuncias de atropellos psicológicos, verbales contra la Y mujer. si tú me dices hemos avanzado de ahí para acá, te digo que no. Sí. Porque todavía te están dando la hojita de orden de protección. Sí. Y la retranca principal de Yanira es que se critica que las unidades de género, los proyectos y los programas que defienden el género, va dirigido solo a la mujer, porque se dice, el género es la división, esto es mujer, esto es hombre, y ahora hay otras cosas, pero bueno, eso es lo que es género, hembra y varón. Entonces, en base a la crítica de que no se defiende el hombre, sino solo a la mujer, hay una retracción, diría yo, que impide que avance más contra la mujer.
¿qué se puede hacer para que comprendan por qué las unidades de género trabajan mayormente por la mujer y no por la defensa del hombre? Bueno, porque los derechos que más se vulneran son los de las mujeres, pero en materia de incluye al hombre, ¿verdad? Sí, también, claro. Pero o sea, si un hombre denuncia que está siendo abusado por la mujer, que le hizo algo, también se acoge de la misma manera. Sí, claro, se acogen esas unidades. Pero ¿qué pasa? Que la misma sociedad impide que el hombre lo haga porque comienza el bullying, comienza todo esto. Pero yo sí creo que debe haber una unidad de violencia de género, pero que concientice a la familia por completo. Sí. Y también, cuando hablábamos ahorita de la educación vial, la educación de igualdad y equidad en las escuelas, en la casa, ya esos patrones de ese patriarcado, ya nosotros tenemos que ir aboliendo eso, porque lo que estamos criando, los hombres violentos somos nosotros. Sí, nosotros mismos. Claro. Somos nosotros, papá y mamá en la casa. Sí, así. Hay que trabajar mucho, Deyanira. Pero tiene que haber voluntad. Tú haces algo en tu casa, yo hago algo en la mía. Cada quien aportando. Cada quien aporta. Sí, porque una sola persona no lo puede resolver. Y los medios también tienen que replantearse cómo enfocan los temas. Eso es muy importante porque de eso depende que tengamos una sociedad mejor. Una última pregunta, Deyanira, para cerrar esto con el tema de la formación del periodista. Tú eres, en tu hoja de vida, licenciada en Comunicación Social en la UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una universidad reconocida internacionalmente, pero localmente a veces no apreciada en la magnitud que tiene, porque ha formado a millares de profesionales muy buenos y profesionales que, aunque han venido de un origen humilde, han progresado bastante. Tú que vienes de ahí, ¿qué opinas de estos comentarios un poco denigrantes que dicen que los estudiantes de la UAS están más formados, mientras que hay otras versiones que dicen que se dan mejores porque vienen de abajo, tienen mayor experiencia de lo que ocurrió en su pueblo, en su campo, en su barrio, en su sector? Y es un periodista más brillante porque es un periodista que ha palpado la realidad y con lo que se va a encontrar cuando sale a la calle a hacer periodismo. Mira, yo amo la UAS. Pero yo entiendo que la formación está en el ser humano, que no es la academia que te forma, sino el interés que tú tengas en triunfar. Nosotros tenemos una periodista que se llama Carolina Pichardo, que salió de la OIM y está en Oxford, Inglaterra. O sea, la academia aporta, pero el estudiante es que determina. Y la UAS del tiempo de nosotras no es el de ahora. Nosotras podíamos cruzar las calles en la UAS con los ojos cerrados. Y ahora tú ves vehículos de alta gama. Porque muchas personas prefieren la formación académica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Sí, o sea, es diferente. El interés que tenga cada quien. Entrevisté a un médico, y te lo voy a sugerir, que es un muchacho de 34 años, y estudió en escuela pública en la UAS 34 años. Es cirujano general, cirujano plástico, tiene y viene de escuela pública, porque la escuela madre pública soltera. Con eso te digo que no importa la academia de donde usted esté, no importa del pueblo, de la familia, tenga voluntad y ábrase camino usted mismo. Así es. Bueno, señores, ya ustedes oyeron las palabras de una periodista sabia, bien formada, que ha aportado mucho a nuestra sociedad porque ha hecho trabajos importantes, tanto de género como de problemas de salud, educación, en todos los temas ella ha rayado y en diferentes plataformas, como dijimos en principio. Así es que siempre es interesante hablar con un periodista de la talla de Yanira Polanco y despedimos este programa Entre Periodistas. Hasta la próxima con mucho contenido más. Entre periodistas, periodismo de verdad. Penny Santana, Miguel Periodistas, periodismo de verdad. Oh, verdad. Entre periodistas.